para el cierre de esta jornada, en realidad más que para el cierre, para ser el centro de gravedad de discusión de esta jornada, hemos decidido convocar al doctor Gabriel Di Giulio. Lo podríamos presentar diciendo juez federal de primera instancia en la ciudad de Azul, profesor titular regular en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, en la UNICEN, autor de algunos libros, pero de cuantiosos artículos y trabajos de doctrina, publicista reconocido, a pesar de su juventud. Pero vamos a obviar un poco tanto formalismo y lo vamos a presentar como lo más importante que lo define a Gabriel, que es su amistad con la red. Yo lo recuerdo a Gabriel no solamente como invitado a las jornadas de Tandil en el año 2015, de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Las primeras jornadas de actualización que se hicieron justamente aquí, que lo tuvieron a Gabriel como expositor, en aquel momento referido a una propuesta de modificación de la ley de enjuiciamiento de jueces en la provincia, pero mucho más lo recuerdo en un momento áspero para la red, cual fue la tramitación de la personería jurídica, aquellas interminables polémicas con el Ministerio de Justicia. Yo creo que lo que hizo, y aquel compromiso de Gabriel con una causa que parecía una causa perdida por un grupo de jueces que estábamos prácticamente desarticulados, era muy difícil incluso en aquel momento sostener económicamente a la red. Gabriel nos acompañó, nos ayudó, nos iluminó hasta conseguir aquel objetivo, yo creo que instrumental, pero realmente estratégico, que fue la obtención de la personería jurídica. Así que para nosotros es un enorme orgullo contar con él. Nos dio una gran satisfacción cuando nos enteramos de la promoción al cargo que actualmente ejerce en la Justicia Federal. Creemos que es uno de los nombramientos que dignifica al Poder Judicial de la Nación. Con ustedes queda Gabriel Di Giulio. Muchas gracias. ¿Qué decir después de estas palabras, Ricardo? Bueno, necesito ahora componerme. Es cierto, desde el año 2009 que he tenido el privilegio de, por esas cosas del destino, que no se sabe muy bien, porque yo no pertenecía a la magistratura, aunque sí me desempeñé casi 8 años en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, como funcionario, pero ya en esa época me dedicaba al ejercicio profesional. Y quizás por gente que quiero mucho del Departamento Judicial Azul, tuve ese privilegio de que me invitasen y sentí una conexión muy fuerte con la red, con los objetivos de la red, y por supuesto que tanto ese amparo que por mora que se tuvo que promover y esas gestiones que fueron muy nobles y con buenos resultados, sí exhibieron esto que hoy Ricardo planteó, que es el funcionamiento en la adversidad, ¿no? Esta mística que muchas veces surge cuando se da la adversidad. La mística universitaria se da muchas veces con la adversidad, y en este caso les toca a la magistratura. Así que para mí esta invitación ha sido un rememorar todos esos momentos tan gratificantes. Me toca hacer algunas reflexiones en torno al enjuiciamiento de magistrados y magistradas. Quizás vaya en algunos casos a pecar por un reduccionismo terminológico. Entiéndase que no es mi intención excluir a nadie, por el contrario, estoy tratando de deconstruirme permanentemente y aprender. Y lo que de algún modo se me pidió es analizar directrices, palabra interesante, no estándar o estándares, de la Corte Interamericana. Antes de esto,
de esta cuestión, que son 20 años que trazan algunos criterios de la Corte Interamericana, aunque voy a terminar con la Comisión Interamericana, que me parece que está un paso por delante de la Corte Interamericana. Estos 20 años que en algunos casos exhiben una evolución o una construcción, en algún aspecto hay algún retroceso, en particular en un caso que toca a la República Argentina, bastante reciente. Pero antes de analizar esta cuestión quería reflexionar con ustedes acerca del contexto. Porque considerar el enjuiciamiento de magistrados por o con motivo de sus decisiones hay que analizarlo o no se puede hacer correctamente descontextualizadamente. Cuando uno analiza este trayecto de decisiones, va a haber algunos países común denominadores: Perú, Venezuela, Ecuador. Excepcionalmente un caso de la República Argentina, un caso trascendente y muy reciente del Paraguay, y el común denominador de estos países que he nombrado, menos la Argentina, ha sido una conflictividad institucional a puntos inusitados, donde las destituciones se generaban, en la mayoría de los casos, con miembros de altas cortes. He dejado fuera, sin querer, a Colombia, que también debe incluirse en este catálogo de casos. ¿Cuál es el contexto nuestro? No digo argentino, digo el contexto actual, quizás latinoamericano, y quizás deba trascender lo latinoamericano, que para mí son muy relevantes a la hora de considerar o de explicar qué nos pasa, qué nos está pasando, y cuál es el norte, si es que hay un norte visible. En primer lugar, lo que hoy sucede es un debilitamiento del interés acerca de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica hoy no tiene prensa, pero cuando digo no tiene prensa no digo para la gente en general, para nosotros. La importancia y la implicancia del desarrollo científico que tuvo la filosofía del derecho, la teoría general del derecho, hace unas décadas atrás, no es la que tiene hoy. Hoy lo que prima es el pragmatismo jurídico. Y si está debilitada la ciencia jurídica, la filosofía, en el marco del interés, ¿cuál es el ámbito de discusión que nosotros tenemos acerca de qué es el derecho? ¿Y cuál es el objeto del derecho? ¿O cuál es el objeto de la ciencia jurídica? ¿Y esta cuestión qué implicancia tiene? Tiene implicancia desde que vamos a analizar enjuiciamiento o destitución de magistrados en función de las decisiones que se adoptan. Y dentro de las decisiones que se adoptan, podemos involucrar lo que los ecuatorianos que nos tocó trabajar con Ricardo han desarrollado como error jurídico judicial inexcusable, como causal de destitución de los jueces, como una suerte de rémora, si se quiere, de la exégesis francesa del siglo XIX, ¿acaso? Se ha perdido, no solo en los ámbitos académicos, ni hablar de los tribunalicios, las cuestiones atinentes a aquello que denominamos derecho. Todos aquí, cuando pronuncian decisiones, debemos suponer, lo hacemos aplicando el derecho. Si vamos a ser sometidos a juzgamiento y posible destitución por considerarse que hemos equivocado la aplicación del derecho, me parece más que ilícito que tengamos un ámbito de discusión acerca de qué es el derecho. Tenemos una visión unidimensional, somos positivistas, somos trialistas. Los derechos son hechos, valores y normas integrados.
la única rémora que hoy se ve, por lo menos yo puedo avisorar, en torno a algún debate académico atinente a esta cuestión que para mí es central, si vamos a analizar destitución de los jueces por las decisiones judiciales, se está dando en España en cuanto a dos escuelas que se debaten entre la ponderación jurídica y la argumentación jurídica. Escuelas que de algún modo intentan revitalizar, volver a poner en la escena principal el análisis de aquello con lo cual nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con conflictos, con hechos, pero también trabajamos con derecho. Y hemos perdido, digo en general, no estoy culpando a nadie, y seguramente aquí hay muchas excepciones, pero estoy haciendo un diagnóstico generalizado, hemos perdido la relación con nuestro objeto de trabajo. Algo similar ocurre con la valoración de la prueba, y es el otro extremo, ¿no? El aspecto sensible a la hora de poner en el tapete una decisión judicial. ¿Qué se ha valorado? ¿Se ha valorado bien? ¿Se ha valorado mal? ¿Acaso existen estándares de valoración de la prueba? Los españoles, antijuradistas, por ejemplo, derivados de Michel Tarrufo, sostienen que existen dos estructuras de razonamiento valorativo que serían antagónicos. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero ellos lo sostienen así. La valoración racional, cuasi científica, y la valoración persuasiva propia de la íntima convicción de los jurados del modelo anglosajón. Estos debates son debates que analizaría un jury de enjuiciamiento, que tendría en cuenta un jury de enjuiciamiento a la hora de evaluar la corrección o incorrección de una decisión judicial. Es difícil que eso suceda porque el primer problema que tenemos ocurre en el interior del Poder Judicial. Este es un problema que tenemos de adentro del Poder Judicial hacia afuera, o de afuera hacia adentro, si se quiere dialécticamente en ambos sentidos. Pero no es un problema exógeno. Voy a volver sobre este tema cuando trate la independencia interna, que es una de las fibras más sensibles que hoy tiene la magistratura en nuestra región. El otro problema correlacionado con este es el de las fuentes del derecho. Hasta hace unos años, no hablo del exégesis la exégesis versus la Escuela de Derecho Libre del siglo XIX. No quiero ir tan lejos. Pero hace unas pocas décadas, la ley era una fuente primordial dentro de las fuentes del derecho. Ni hablar en derecho penal. Imagínense que no lo fuese, ¿no? ¿Qué sería del principio de legalidad, de la tipicidad? Hoy no es así. Hoy existe un fenómeno que todos aquí, o casi todos los que estamos aquí presentes, ya nos hemos involucrado. Pero es muy difícil de asir ese fenómeno. Es muy difícil de contener. Se llama soft law. Y entonces, en una decisión judicial, se cita la ley, pero se citan recomendaciones, resoluciones, criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, que podríamos aplicar por el deber de control de convencionalidad. Ahora, podemos citar un dictamen de la Comisión Interamericana en todo caso. Y esto no es una crítica, es una descripción, porque incluso todos estamos, creo que, obligados a hacerlo. Pero en definitiva lo que ocurre es que eso que llamamos derecho como fuente de derecho empieza a complejizarse. Porque ¿cuál es la jerarquía dentro del soft law? Nos salimos del esquema del artículo 31 tradicional de la Constitución Nacional, que nos daba una jerarquía rígida, donde las estructuras eran estructuras simples: Constitución, tratados, la ley, y después podemos seguir en los estamentos provinciales. Pero el soft law
que se puede utilizar para una decisión en un sentido o se puede invocar para una decisión en otro. Estas son las críticas que llevan adelante los españoles. García Amado es un crítico muy fuerte de la Universidad de León acerca de esta posibilidad de invocar valores. Cuando la ciencia jurídica se debilita o pierde terreno en la discusión del derecho, ganan terreno los valores. El punto es que la invocación de los valores es una invocación de valores, con todo lo que implica relativismo, jerarquización en función de opiniones. ¿Y qué ocurre entonces si la decisión que se sustenta en invocación de valores no coincide con la jerarquización de los valores de quien puede llevar adelante un enjuiciamiento de un magistrado? ¿Eso está bien? Lo tercero, y no menos importante, es otro fenómeno del que somos parte, que son las asimetrías del sistema recursivo. Porque como hoy planteaba Ricardo, en un esquema estructural de instancias, donde en un modelo republicano, los jueces de instancias superiores, aunque uno llame superior, y acá acabo de cometer el error de decir superior, pero es por comodidad de lenguaje, no tienen una potestad jurisdiccional diferente que los jueces de instancias de grado. Es una competencia distribuida por funciones. Y las asimetrías recursivas han llevado a un fenómeno que ha proliferado quizás producto de la pandemia de la violencia de género, que es una pandemia, de la pandemia de la violencia doméstica infantil, que es la que se va a venir en unos años, es decir, la atención, la visibilización de la violencia infantil, la pandemia de la desigualdad de género. Seguramente estos fenómenos han influido en las asimetrías que se dan. El proceso penal se ha instituido desde su concepción liberal, desde Beccaria en adelante, con una idea de funcionamiento asimétrico. Esto es, el imputado tiene que tener alguna posición asimétrica en relación a la persecución, precisamente por la desigualdad connatural que tiene a la hora de ser sometido a un proceso penal. Pues se somete al funcionamiento de todo el aparato estatal de persecución. Por tanto, existen asimetrías tales como el indubio pro reo. La Convención Americana de Derechos Humanos prevé una asimetría, alguna doctrina la quiere discutir porque pretende la igualación, que es la asimetría derivada del 8.2h de la Convención, que es la garantía de contar con un recurso efectivo, amplio y sencillo frente al fallo condenatorio. Es una asimetría porque la víctima no tiene esta garantía. Puede tener el derecho, y acá aparece todo el desarrollo procesal constitucional en el cual no voy a entrar. Lo que sí señalo es que más allá del derecho que la ley le pueda reconocer al recurso, la garantía, es decir, la protección en el ejercicio de esos derechos, lo tiene el imputado con las complejidades que esto trae. Ahora, si analizamos qué nos está pasando, la víctima o la persecución pública tiene más instancias recursivas que un imputado. Voy a dar un ejemplo sencillo. Estamos en un estadio del procedimiento en el que el imputado es sobreseído. ¿Hay recurso contra el sobreseimiento? Pues sí, lo reconoce la ley. La Cámara de Apelación y Garantías confirma el sobreseimiento. ¿Existe recurso contra la decisión de la Cámara de Garantías? Que sí. Se interpreta que como esa decisión pone fin a la posibilidad de acceder al juicio, hay recurso. 3 instancias. Pero si la Cámara hubiera, al revés, si el juzgado hubiera denegado el sobreseimiento y la Cámara hubiera confirmado la denegatoria,
la interpretación, ahora hay algún pronunciamiento que lo ha puesto en tela de juicio, pero la usual interpretación es que el imputado no tiene recurso porque no tiene agravio, porque se entiende que puede llegar a juicio y que el juicio no le tiene que ocasionar un perjuicio. ¿Y saben qué? Ocurre algo que se llama inercia, que hay que entenderlo porque es un concepto de la energía, pero aquí se produce. Ese caso que llega a juicio llega con una inercia, que condiciona especialmente a un tribunal, en tanto el tribunal pueda ser sometido a un jury de enjuiciamiento por la decisión que pueda adoptar. Del mismo modo que produce inercia el reenvío por nulidad del caso del órgano de casación a los órganos de juzgamiento o de la Suprema Corte al órgano de casación. El cuarto fenómeno son los medios masivos de comunicación y las redes sociales y el scratch. Esto forma parte de este contexto. Y el quinto, que también deberíamos discutirlo tanto como la ciencia jurídica, es decir, permitirnos decidir, bueno, qué es el derecho y cuáles son las fuentes, existe una jerarquización y cuál es. ¿Cuál es si después vamos a analizar yerros gravitantes en decisiones que se consideren que infringen el concepto de derecho, los límites del derecho o las jerarquías de las fuentes? ¿Qué son los requerimientos democráticos? A mí me parece muy, yo diría, persuasivo esto de distinguir entre los principios republicanos, que están fuera de dudas, que rigen, pero que son de modé, que, digamos, no para la ciencia jurídica ni las ciencias políticas, pero sí socialmente, o por lo menos para un sector importante de la sociedad, los principios democráticos no están reconocidos como parte del patrimonio cultural y social. Y republicanos, quise decir, aparece la noción de principios democráticos. Y es cierto, y en esto hay algo de razón, que la democracia o las sociedades democráticas tienen principios que son espejos dentro de los cuales, a partir de los cuales la magistratura tiene que poder visibilizarse. La democracia se da en el entramado social. La república se da en la estructura de poder. La república es una forma de gobierno. Por eso que un club de fútbol no puede ser republicano, pero puede ser democrático, porque la democracia arraiga principios propios del entramado social. Entre los principios democráticos está el principio de legitimación. Ahora, hay una particularidad. La independencia judicial, y lo que implica la independencia judicial, es una derivación tanto de la república o de los principios republicanos como de las sociedades democráticas. Y acá sí que tenemos un punto fuerte que yo creo que es uno de las directrices iniciales que la Corte Interamericana ha marcado o ha señalado y ha sostenido, porque algunas de las cuestiones las ha sostenido y otras no tanto, en torno a los enjuiciamientos de magistrados. Yo les dije que teníamos un trayecto, un derrotero de 20 años. El primer precedente fue el año 2001. Tribunal Constitucional de versus Colombia. Esto sucede a raíz de la destitución de 3 jueces del Tribunal Constitucional de Colombia. La importancia de este pronunciamiento, o la directriz que acá la Corte Interamericana va a marcar por primera vez y va a sostener luego siempre, es la que señala que el jury o el juicio político en realidad debe reunir, cuando se trata de jueces o magistratura, debe reunir las condiciones sin las cuales, o mejor dicho, las condiciones esenciales para considerarlo un debido proceso. Y cuando entra a analizar cuáles son esas condiciones, una de las cuestiones que señala la Corte, y acá se aparta de la doctrina que tenía, por ejemplo, nuestro máximo tribunal o la Suprema Corte de Justicia, es que puede hacer un juzgamiento político.
el enjuiciamiento de magistrados no puede basarse en razones políticas. Aunque se llame juicio político, su historia derive de la estructura presidencialista norteamericana o del modelo inglés. No. Cuando se trata de la magistratura, el juzgamiento se tiene que basar en razones jurídicas, aunque la conveniencia o la oportunidad que decidan llevar adelante ese enjuiciamiento sean políticos. Esa es otra cuestión. Pero las razones de destitución no pueden ser políticas. Y esto echa por tierra mucha literatura que ha habido en nuestra provincia en particular acerca de la comparación de un juicio político o de un jury de enjuiciamiento en relación a un juicio penal, por ejemplo. Entonces se tiene que respetar la inviolabilidad de la defensa en juicio, que tiene ciertas directrices, el derecho a ser oído, pero a ser oído no formalmente, que es la trampa. Cuidado que la inercia puede generar la trampa. Es decir, cumplir solo formalmente con ciertas directrices para justificar una decisión. Esa no es la finalidad o no es la protección de la garantía de defensa que nosotros reconocemos como inviolabilidad de la defensa. Tener la posibilidad efectiva y material de ejercer esa defensa, no solo ser oído, sino ejercerla. Y lo más importante es la imparcialidad del tribunal de enjuiciamiento. Entonces ha dicho la Corte, la separación de poderes que es inherente a una sociedad democrática. Acá hago un pequeño paréntesis. Ninguna de las convenciones internacionales de derechos humanos hace hincapié en los principios republicanos. Búsquenlo, no lo van a encontrar. De hecho, la palabra república no está, salvo cuando tengan que enunciar que la República Argentina hace reserva del artículo, pero en su normativa la República no tiene prensa, sí la sociedad democrática. Entonces, la relación que la Corte hace esencialmente de la separación de poderes es una relación con los principios de una sociedad democrática. Y esto es muy fuerte. La separación de poderes es inherente a la separación de poderes la independencia judicial, aunque no va a entrar inicialmente a analizar en qué consiste o qué características tiene la independencia judicial. Es más, a medida que se empiecen a dar otros pronunciamientos, la Corte se va a enfocar en las presiones externas de la magistratura, que es la llamada independencia externa, que es problemática sin dudas, pero tal vez hoy no sea el principal o el único problema al que pueda enfrentarse la magistratura de nuestra región. Y la imparcialidad. Este caso se sigue con otro del año, pasaron varios años, año 2009, que para mí es uno de los más importantes. Por el impacto, fija un estándar, que es un caso Reverón Trujillo, va a ser muy citado después por la Corte, mucho más que el Tribunal Constitucional versus Colombia, que se da en Venezuela. Reverón Trujillo era una jueza provisional. Hoy Ricardo decía que hay 700 vacantes del Poder Judicial sin concursar. Bueno, esto era un esquema, acá funcionaba un esquema de designaciones provisionales que en este caso, en el caso de esta magistrada, estaban sujetas o condicionadas resolutivamente al concurso, a la realización del concurso y a la cobertura del cargo. Sin embargo, antes de que esto suceda, la magistrada es expulsada, supuestamente por cuestiones disciplinarias, por haber cometido infracciones disciplinarias. Aquí que el Tribunal Superior en Venezuela anula esa decisión, considerando que no había incurrido faltas disciplinarias, pero no la reponen en el cargo, si era provisional.
La Corte aquí tiene que analizar qué implica la independencia y qué implica la estabilidad judicial. Y no solo la estabilidad de las personas que están cumpliendo un cargo titular, si se quiere, si se me permite la expresión. También de los provisionales. ¿Qué implica la magistratura temporaria o provisional? Lo que va a decir la Corte acá es que, frente a los juris de enjuiciamiento, los magistrados tienen garantías reforzadas. Año 2009. Esto que ya había señalado en Tribunal Constitucional, el juicio debe ser un juicio de carácter jurídico, no político. Se debe preservar el debido derecho de defensa en un debido proceso y se debe garantizar la imparcialidad. Ahora le añade que a la separación de poderes y la independencia le es connatural la inamovilidad, que no es absoluta, por supuesto, pero que es una garantía que tiene dos dimensiones. Una dimensión institucional. La única forma de hacer efectiva la separación de poderes es garantizar que como sistema de justicia la estabilidad en los cargos. Pero también tiene una dimensión personal. Es decir, que los magistrados, las magistradas que ejercen la función tienen que tener esta protección, porque de lo contrario sus decisiones quedan a merced, o pueden quedar a merced, aunque no lo queden, pueden quedar a merced de congraciarse o no con los vientos políticos, por ejemplo. Y dice la Corte acá, es tan importante lo que le sucede al magistrado en su fuero íntimo como la imagen que el sistema brinda a la sociedad en tanto se respete o no la estabilidad. Y acá se fija este criterio. No estamos diciendo que sea equivalente el carácter provisional de alguien que puede haber sido designado ad hoc en función de una circunstancia temporal con el titular que ha concursado, por ejemplo. Pero mientras no se cumpla la condición a la que se somete esa designación, se le tiene que respetar el mismo derecho a la estabilidad. Bien, ahora viene el tercer caso en orden. No es que le voy a hacer un raconto de todos los casos, voy a pasar con solamente revista de los principales, pero el tercero es muy próximo, también es de Venezuela, es el caso Apitz-Barbera y tiene la particularidad que es un enjuiciamiento por error judicial inexcusable. Es decir, el argumento está dado en la decisión que se adoptó en el caso, que llevó a la destitución. Fueron varios miembros de una corte contencioso administrativa en Ecuador, cuando Ecuador había ya promovido en sus reformas esta situación. Acá la Corte Interamericana ingresa muy tímidamente con la causal. Es decir, si el análisis radica en ¿puede el error inexcusable de derecho ser causal o el error de derecho? Pongámosle el adjetivo inexcusable o no, ¿puede ser una causal de destitución? La Corte Interamericana inicialmente ingresa de una manera, yo diría, bastante tibia. Es decir, que no señala que no se puede, no indica que no puede ser una causal, sino que de algún modo le fija algunos criterios a partir de los cuales la invocación de esa causal podría eventualmente ser motivo de destitución. Señala primero, año 2009, que la decisión que destituye un magistrado tiene que estar motivada. Sobre esto va a haber un retroceso en el caso Argentina. Recuérdenlo, porque en unos minutos vamos a ir a ese punto. Pero aquí hay un avance importante, porque ahora le añade una exigencia más, una directriz más. La decisión tiene que estar motivada. Y exige que esa motivación, que debe ser suficiente, no puede basarse en el error judicial. Porque una de las cuestiones que los jueces le plantearon a la Corte Interamericana fue,
era un caso en el que un órgano superior había anulado o revocado una decisión de este tribunal y había señalado que el tribunal había incurrido en error judicial inexcusable. Como consecuencia de ese pronunciamiento, fueron destituidos en un procedimiento de destitución. Los jueces afectados señalaron que ese procedimiento de avocación, en ese procedimiento ellos no habían tenido posibilidad de ejercer el derecho de defensa, es decir, de plantear, por ejemplo, por qué ellos no habían incurrido en error. La Corte Interamericana les dice, bueno, esto en realidad no en este sentido, Ecuador no infringió ninguna disposición, porque es connatural con los procedimientos recursivos que los jueces de grado, por ejemplo, no sean oídos a la hora de analizar una decisión. Esto tiene que ver con los agravios y el procedimiento propio. Ahora, dicho esto, dice la Corte, el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados no puede ser una traslación de la decisión que señala que existió un error judicial inexcusable, sino que el órgano de enjuiciamiento tiene que evaluar, primero, si ese error inexcusable constituye o no un caso de inidoneidad. Porque error judicial inexcusable probablemente se cometan todos los días y posiblemente no haya personas excluidas o exceptuadas de estas situaciones. Y bien, gracias que las instancias recursivas muchas veces permiten corregir o limitar potencialmente la posibilidad de error. Ahora, cuando estos errores provienen de los altos tribunales, ya ni siquiera tenemos esa posibilidad. Por ejemplo, la Corte, que también puede incurrir en error judicial inexcusable. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la destitución? Puede ser causal de destitución en tanto existe una conexión, es decir, pueda considerarse que esa persona que ha incurrido en ese error o ese error exhibe una situación de inidoneidad. Acá hay un problema serio a tratar, que es, ¿se puede analizar la idoneidad de un magistrado por una resolución? A priori pareciera que no, que si lo que estamos evaluando es conducta, es idoneidad, capacidad, lo que hay que analizar es un conjunto de situaciones. Es la primera cuestión. La Corte no lo dice esto. Podría haberlo dicho, pero parece de toda razón. El gran problema que tuvo nuestra ley de enjuiciamiento penal, que la red puso énfasis en el año 2009, fue que se reformó dentro de las causales que son susceptibles de destitución, la reiteración como una exigencia, la inconducta reiterada. Entonces, al suprimir la reiteración, aparecería que una conducta, una decisión, por más calificación que le demos, y aun cuando consideremos que efectivamente un tribunal aplicó una norma derogada sin que rija ningún principio de ultraactividad o de retroactividad, digamos, aún en esos casos extremos, pensar que hay inidoneidad es difícil. O sea, convengamos que no es coherente con estos criterios que se viene trabajando. Ahora, además debe analizar la gravedad. Pero la gravedad en función de ¿qué? De la aptitud o las aptitudes que definen una buena magistratura. Y por supuesto la proporcionalidad que está dada un poco por estas dos cuestiones, ¿no? Qué lindo el sonido, ¿eh? Bueno, hay otro precedente que quería traerles, que es de 2 años posteriores, que es un caso también contra Venezuela, llamado Chocrón. En este caso profundiza la Corte Interamericana qué es la motivación, o en qué consiste este estándar. Pues ya empieza a reiterarlo. Y dice que la motivación es se corresponde con la exteriorización de la justificación razonada
que permite llegar a una conclusión. Repito, motivación de la exteriorización de la justificación razonada parece sana crítica, libres convicciones, si aplicásemos un criterio de sistema valorativo, ¿no? Que permita llegar a una conclusión. Se debe poder conocer los hechos, los motivos y las normas de la decisión que destituye. Ahora vamos a ir a un caso del año 2013 que también es contra Ecuador. Entre Venezuela y Ecuador hacían una competencia, ¿no? Que es Campa Campos. Acá la Corte dice esto: las causales de destitución, citando de algún modo las directrices de Naciones Unidas sobre conducta judicial, ¿no? Las causales de remoción admisibles son faltas disciplinarias graves. Reconozcamos que un error en la decisión o de apreciación no es una falta disciplinaria. ¿Estaríamos de acuerdo en lo que acabo de decir? Sí. Incompetencia. Esas dos. Yo pregunto, ¿la incompetencia se puede medir por una decisión? Parece difícil. Cuesta pensar qué caso o qué características tendría que reunir esa decisión para que podamos definir ya al magistrado o a la magistrada y señalar que exhibe incompetencia. Recuerden todo esto que dije al comienzo, ¿no? Cuando el ámbito del derecho, la aplicación, la dimensión valorativa del derecho, la composición de jerarquía de fuentes, es una cuestión abierta. Y en todo caso, mucho más discursiva que silogística. Estamos más cerca de Perelman que del positivismo alemán. En este caso, una de las causales, estamos en Chocrón, 2013, una de las causales que se invocaron para destituir a los magistrados fue la resolución que habían pronunciado, pronunciamiento que habían emitido. La Corte acá también con sigilo ingresa, pero no profundiza el concepto. ¿Qué dice? Dice esto: en Ecuador, en el derecho interno de Ecuador, la decisión judicial no puede constituir motivo de destitución, salvo que se invoque error judicial inexcusable. Acá no se había invocado. Por consiguiente, no es razonable, es discrecional la causal que en este caso se invocó para destituir a los magistrados. Claro, uno diría, contrario sensu, si el derecho interno abriese la posibilidad de destituir en función o por el contenido de las decisiones, quizás la Corte hubiera señalado algo diferente. No lo sabemos. Lo cierto es que la Corte señala que en este caso se violó la Convención porque la causal que se invocó no estaba prevista en el derecho interno. Esto de las garantías reforzadas y la gravedad de la conducta es reiterado en un caso también versus Ecuador del año 2014, que lo voy a pasar porque no aporta, para llegar a los dos últimos casos. Voy a terminar igual con la Comisión Interamericana, no con la Corte, para terminar con los últimos dos casos que son los más recientes. Un caso que es caso Rico versus Argentina del año 2019 y el otro es el caso Ríos Ábalos y otros versus Paraguay del año 2021. El caso Rico era un juez laboral de San Isidro, por ahí por el apellido lo conoce. Fue destituido. ¿Qué importancia tiene Rico? Que fue destituido
por un jury de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Y fue un caso que llegó a la Corte Interamericana, no solo a la Comisión. En este caso no fue destituido Rico por razones o con motivo de sus decisiones. Entonces, quiero aclarar este punto. Fue destituido por supuestas infracciones disciplinarias, inconducta reiterada, incumplimiento de las obligaciones o deberes a su cargo, bueno, varias causales. Entre las cuestiones que analiza la Corte es si el jury de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires reúne las condiciones apropiadas para ser considerado un juicio justo, en los términos de la Corte, dentro de los estándares de destitución de los magistrados. Y la Corte dijo que sí. El jury delibera y pronuncia su decisión en función de un sistema distinto al de la sana crítica o libres convicciones, sino más bien el de las íntimas convicciones, por su carácter de jurado. La Corte Interamericana analiza esa cuestión y señala que la composición o el funcionamiento como un jurado de corte más bien anglosajón, antes que como un tribunal, por sí mismo no es causal de invalidación de ese tribunal y de la decisión que pronunció. Recuerdan que la Corte había señalado que la motivación de la decisión era ineludible, una directriz fundamental para la destitución del juez. En este caso dijo, lo voy a leer porque es cortito, pero señaló, recordó que el veredicto siempre tiene motivación, aunque como corresponde a la esencia del jurado no se expresa. Esto es difícil. También indicó que el sistema de decisión por íntima convicción no vulnera en sí el derecho a un juicio justo siempre que del conjunto de las actuaciones, ahora ya no dice de la decisión, que tiene que ser motivada y debe expresar las razones que del conjunto de las actuaciones, le hace acusación o denuncia, acusación, defensa, la persona interesada pueda entender las razones de la decisión. Vamos a discutir si las entendí o no las entendí. Es decir, la Corte me podrá decir a mí que sí las entendí cuando yo le estoy diciendo yo no las pude entender. Bueno, quizás yo no conozco, no quiero de ningún modo, no correspondería, pero además no quiero hacerlo ni de modo indirecto, inmiscuirme en la situación de este magistrado y cuál ha sido probablemente, o quizás infiero que no ha sido el mejor caso. Infiero, y con esto insisto, quiero ser respetuoso porque digo, en función del planteo que se lleva a la Corte Interamericana, no parece ser el caso más sustancioso a la hora de obtener algún criterio de la Corte Interamericana. La Corte cerró la decisión y no condenó a la República Argentina. Son decisiones bastante inusuales las de la Corte Interamericana cuando no condena. Hay que entender que para que llegue a la Corte Interamericana se transitan varios filtros, ¿no? Pero me voy a quedar con el último, porque si nos fuésemos con esta decisión quizás nos quedaría alguna incertidumbre, algún sinsabor en torno a algunas de las directrices que se fueron trazando. Y yo creo que este último caso, que es un caso contra Paraguay, nos va a dejar algo más de tranquilidad, en el sentido de que hay un norte, que hay un sentido, una dirección, que seguramente si vamos a tener que aprender a convivir con estas situaciones de amenaza de destitución o de enjuiciamiento por decisiones judiciales, quizás termine avanzando y progresando hacia los puntos que lleguen a definir la cuestión. Esto es un caso de remoción por el contenido de las decisiones, en primer lugar. Yo les voy a leer
sucintamente reseñar los antecedentes porque es increíble cuando uno lo lee. En el 2003 se formula acusación contra 3 ministros de la Corte. Los ministros son removidos y promueven los 3 acciones de inconstitucionalidad contra esa resolución que los remueve. Esto fue en el 2003. En el 2009, 6 años después, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, imagino que ha cambiado el gobierno además, infiero, hizo lugar a las acciones y dejó sin efecto la resolución que los había destituido. Declaró la nulidad de esas acciones. El 2 de enero del 2010, esto fue el 30 de diciembre del 2009, el 2 de enero del 2010, el Congreso Nacional pronuncia una resolución, miren si no es un conflicto institucional, ¿no?, de poderes, mediante la cual repudia y rechaza el contenido y los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte. Y hace saber que a los ministros de la Corte y a los órganos inferiores que sean consecuentes con esa resolución van a ser sometidos, van a incurrir en causales de juicio político. El 5 de enero del 2010, la Corte Suprema, y ahora me acuerdo que no les dije nada de la independencia interna, pero a propósito de la independencia interna, emite la resolución 2382 y declaró que el acuerdo que había anulado la destitución carecía de valor, o sea, invalidó el acuerdo de la propia Corte. Un dato: los miembros de la Corte que ahora anularon se habían excusado en las acciones de inconstitucionalidad que habían interpuesto los magistrados destituidos. Pero ahora, a la hora de analizar la resolución que revocaba la destitución, intervinieron. Esto llegó a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana aquí tiene que, entre otras cuestiones más, tiene que analizar si el contenido de la decisión puede ser una causal de destitución. Y dice esto: resulta contrario a la Convención que el juicio político o la eventual destitución de juezas o jueces como consecuencia de dicho procedimiento se fundamente en el contenido de las decisiones que aquellas autoridades hayan dictado. En el entendimiento que la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Estamos contentos? Hay una pequeña excepción, que quizás esté perfecta. El problema es la textura abierta. Con excepción, yo creo interpretarlas de un modo, pero bueno, podemos no coincidir, de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico. Me parece que esto sí es muy claro. Infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia. Pero aquí, 2021, la Corte Interamericana, con todas las letras, señala que, por lo menos como regla, es contrario a la Convención la causal de destitución basada en el contenido de los votos o decisiones de las sentencias judiciales. Y concluye: las autoridades judiciales se podrían ver sometidas a interferencias indebidas en el ejercicio de sus funciones en claro detrimento de la independencia que necesariamente debe garantizárseles. El problema de la independencia interna radica en la necesidad que el sistema de justicia, que es un sistema pluriorgánico, multiorgánico, tenga la suficiente precaución que los órganos que revisan decisiones, como una de las pautas, sean sumamente prudentes a la hora de significar las razones de una revocación
o de una anulación. Más allá del funcionamiento técnico de los reenvíos, de las decisiones, que en definitiva un nuevo juicio por reenvío podría ser, para Mayer, sin dudas, era una infracción al ne bis in idem. Mayer fue un defensor, digamos, y un contradictor de la doctrina mayoritaria, no así minoritaria de la Corte, por ejemplo, minoritaria de manos de Petracchi, acerca de que no se podía reenviar. La Corte sostuvo que sí, que se podía reenviar y generar un nuevo juicio. Mayer señalaba, esto infringe el ne bis in idem. Claro, el reenvío genera una inercia, pero uno puede reenviar porque hay una causal de invalidación que requiere que el juicio se vuelva a generar, con una simetría que en este caso no es para el imputado. Ahora, si ese reenvío conlleva la descalificación, a veces quizás no de la resolución, incluso de la magistratura misma, a partir de una sobrecarga de las tintas en la resolución, tenemos un problema muy grave. Entonces digo, tenemos un problema muy grave. Quiero concluir, porque hasta acá llega el catálogo que por lo menos he podido recopilar y he verificado. Hubo varios casos argentinos que intentaron llegar. Este es uno, el que voy a nombrar ahora, a partir del dictamen de comisión, no llegó a la Corte, que es un dictamen de comisión porque muestra un criterio mucho más nítido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el informe 43 del año 2015. Es un caso de magistradas de la provincia de San Luis que fueron destituidas y que intentaron llevar el caso a la Corte Interamericana. Pero yo me voy a enfocar en el parágrafo 126, que no es muy extenso, que trata la opinión o voto de los magistrados como causal de destitución, a la luz de los derechos del sistema internacional de los derechos humanos, y no solo interamericano. La Comisión ha sostenido que uno de los objetivos de la inamovilidad es ejercer la función judicial con libertad necesaria para fallar estrictamente en derecho. Para que esta garantía sea posible, los jueces deben contar con, primero, la facultad de interpretar y aplicar las fuentes del derecho. Parece obvio, pero sin embargo hay que decirlo. 2. La facultad de evaluar con libertad los hechos y las pruebas. Como una consecuencia de lo anterior, las investigaciones y sanciones disciplinarias que se impongan a un juez o jueza, en ningún caso, repito, en ningún caso, pueden estar motivadas en el juicio jurídico que se hubiera desarrollado en alguna de sus resoluciones. Hasta acá llegan mis posibilidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Gabriel. Realmente un brillante. Es un gusto, después de 2 años sin presencialidad, haber podido compartir con vos este día que aparte no es un día casual, son 22 años de la red, estás en un nuevo aniversario, seguramente vas a estar en el libro número 3 de la red, y realmente felicitaciones por habernos contado todo esto que tanto nos preocupa y nos ocupa. No sé, preguntas. Leo. Una pregunta. Hay algo sobre las opiniones de los jueces que en realidad uno podría plantearse si no habría un rango, un espacio de juzgamiento. Me refiero, lo más obvio serían jueces que, por ejemplo, dijeran que por la procedencia nacional de una persona es inferior o tiene menos derechos, por ejemplo, que sería una opinión de un juez que yo creo que sería inaceptable. Hubo un caso en Capital hace poco de un tribunal oral que, en el caso de una violación de una nena y un aborto legítimo, denunció a quien se había realizado el aborto, no obstante su actual impunidad en la ley, en el Código Penal,
mencionando que era más grave el haber provocado el aborto producto de una violación que la violación del padre de la niña, y esto generó de parte de la Defensoría General de la Nación algún tipo de denuncia sobre la posibilidad de realizar juicio político de jueces que estaban emitiendo opiniones que claramente eran contrarias a la ley. No sé si crees que esto es un espacio que podría ser entendible como de juicio político en opiniones que sean, por ejemplo, claramente contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios democráticos. Bueno, los ejemplos que das, la casuística, planteados así, pueden llevar a que uno a priori piense que en ciertos casos la opinión puede estar justificada, o sea, puede justificar la destitución. En primer lugar, esos jueces fueron designados y salieron airosos del control de admisibilidad, si se quiere, o de validación de su idoneidad, lo que ya señala que tenemos, que el problema sistémico es un problema muy grande, tenemos un problema ya desde la cobertura de la función judicial. En los ejemplos que diste, es decir, llevados a ese extremo, probablemente los criterios de selección no han tenido en consideración aspectos tan relevantes como estos porque no fueron detectados. Puede pasar una situación de esta. El problema es que abrir la puerta frente a un caso, frente a una decisión, lleva a la pregunta ¿cuál es el límite? O sea, ¿cómo fijamos o cómo estandarizamos? ¿Cuál es el límite que un caso, que un pronunciamiento puede habilitar y cuál no? ¿Es una decisión política discrecional? En especial con la magistratura, donde lo que está en juego son intereses. Y los intereses despiertan lobbies y despierta la confrontación y la invocación de valores. Es decir, probablemente, digamos, con toda... acompaño absolutamente el cuestionamiento que decisiones de esta naturaleza merecen, y las instancias recursivas tendrán que corregir, y en todo caso podrá haber un procedimiento disciplinario. El punto es si una decisión justifica la destitución. Habrá que evaluar, como dijo la Corte Interamericana, si se trató de una expresión desafortunada o estamos frente a un caso de incomprensión, de inidoneidad. El punto es que abrir la puerta, insisto, a ser jueces de los jueces o de las decisiones judiciales pone en riesgo la independencia judicial, como institucionalmente hablando. Entonces, aquí el punto, sin dudas, que las cuestiones, por ejemplo, atinentes a género, van a traer consigo ya traen consigo una confrontación con el statu quo, porque es revolucionario. Y es así, y por eso mucho va a cambiar. Algo cambia y mucho más va a cambiar. El punto es que en el medio está la independencia de la magistratura. El dilema ideológico es si el sistema de justicia es un instrumento de garantía o es un instrumento en beneficio de algún fin, ¿no? Si es un instrumento en beneficio de algún fin, siempre el fin va a ser acompañado de la invocación de valores muy fuertes. Si tuviéramos la Edad Media, quizás invocaría a Dios. Pensemos en los procedimientos inquisitivos. Y en la Edad Media invocar a Dios no era una cosa menor, no era un asunto menor. Quiero decir con esto, el problema es que nos somete a todos a tener que participar de ciertos valores o de criterios de ciertos valores que hoy son los que tienen trascendencia en la opinión pública. Entonces, yo diría así, comparto absolutamente, digamos, lo desafortunado y quizás la necesidad de llevar adelante un procedimiento disciplinario proporcionado. ¿Puede un tribunal superior, superior en el sentido funcional, revocar esa decisión, advertir que ha habido incluso arbitrariedad a la hora de valorar la prueba? Pero de allí a automatizar que por ejemplo, una absolución es, en ciertos casos, absolver es juicio político, pone en riesgo la independencia judicial. Y además pone en crisis la seguridad que la sociedad tiene que tener que, si hay condena, la condena es una condena merecida.
es una condena decidida en función de la aplicación del derecho, y no una condena con un criterio pragmático, que es lo que en definitiva tiende a primar. Si pasa eso, estamos todos en riesgo. Esa sería la respuesta. Ciertamente, la magistratura necesita, como todos los ámbitos, especialmente la magistratura en la que se conciernen y debaten conflictos e intereses, requiere de mecanismos donde la idoneidad, y podemos analizarlo si debe haber controles periódicos de idoneidad, y cuáles son y quiénes los tiene que llevar adelante. Pero el juicio político como herramienta de presión es lo que no se debería admitir, me parece, ¿no? Y vinculado con eso, ¿qué hay de la duración de los procesos de enjuiciamiento? Más aún cuando van acompañados de la suspensión del magistrado. Eso es un problema gravísimo, en particular en la provincia de Buenos Aires. Algunos han durado casi una década en situación de suspensión. Y no sé qué haya, y con el agravante de que en algunos casos se llega a esa situación de separación, que implica aparte un desmedro económico, se llega a esta situación con una suerte de principio similar al de la certeza negativa, que campea en algunos ámbitos recursivos. O sea, no está totalmente demostrado que no haya una causal de destitución, entonces seguimos adelante y lo suspendemos también, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esos plazos de duración? Yo no sé que se haya planteado en ninguna situación, capaz que estoy equivocado, ante la Corte Interamericana o ante este problema, ¿no? Es gravísimo. Mira, Pedro, la Corte Interamericana... No es el caso solamente de la Argentina, perdón. Claro. En Venezuela, en muchos países, ha habido suspensiones enormes. La particularidad es que los procedimientos de destitución han sido o extremadamente rápidos o alongados más allá de lo razonable. La Corte Interamericana ha señalado que el plazo razonable participa de los estándares que hacen al juicio justo en el sentido de la expresión de la Corte Interamericana. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, bueno, yo les leí o analizamos el caso argentino del año 2019 y la Corte ahí validó, por lo menos en los argumentos o los embates que llevaron a la Corte Interamericana, validó la legislación bonaerense. Lo cierto es que tengo dudas que la Constitución provincial, en cuanto sujeta a la admisibilidad de la denuncia, la suspensión preventiva del magistrado, en realidad no esté infringiendo, digamos, que pueda lograr superar el control de convencionalidad, que no esté infringiendo los criterios fijados por la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque si, esto lo hemos analizado, si el control de admisibilidad supone verosimilitud, hay un anticipo de opinión. O sea, podemos analizar una infracción a la imparcialidad. Esto se puede discutir y se puede analizar, pero en definitiva lo que hay que hacer es una suerte de anticipo de mérito, provisorio si se quiere, pero que a partir del cual se suspende al magistrado. Si la admisibilidad no supone verosimilitud, significa que puede haber casos admisibles pero no verosímiles. Y no necesariamente la admisibilidad es verosímil, pero sin embargo el procedimiento no hace ninguna distinción. Y la Constitución provincial dice o señala que la suspensión preventiva se produce con la admisibilidad, lo cual no sería razonable, porque obliga a analizar la verosimilitud también. Entonces ahí yo creo que tenemos un problema serio, estructural, constitucional en la provincia de Buenos Aires. Hernán, perdón. Algo que dijiste que me gustó mucho es el tema contextual. Vos planteaste que en la situación de la admisibilidad de juris con motivo del contenido jurídico de una sentencia estaban en juego o en crisis determinados valores, no solo el republicano, sino el democrático. Yo me pregunto, en el contexto del caso que vos mencionaste de Paraguay,
o en algunos casos que estamos viviendo hoy en la provincia de Buenos Aires, donde los tribunales superiores tienen un exceso o una omisión en la revisión, por ejemplo, un tribunal de casación que se mete con una cuestión política con ropaje jurídico, anula fallos, pero no asume función de casación positiva y genera un reenvío que provoca que jueces inferiores que tengan que intervenir en un proceso tengan las manos atadas y que después se ve reflejado en demandas de jury de enjuiciamiento donde la política acusa con el contenido de votos de jueces de casación y de corte. Lo que yo me pregunto frente a estas distorsiones del derecho que se dan cuando en realidad vos verificás que un contenido de acusación de jury es el contenido de una sentencia de casación, donde se ha tergiversado la función. Lo que me pregunto es si lo que está en juego no es el Estado de Derecho en realidad. Por eso la importancia de, a mi modo de ver, de advertir que en este contexto nos hemos distanciado del objeto de nuestro trabajo, de nuestra ciencia. Y eso tiene un precio. Tiene un precio en una sociedad, en una cultura de la que formamos parte, en la que los hechos y las interpretaciones, bueno, en esto no quiero entrar en filosofía, ¿no? Pero hay quienes dicen que todos son interpretaciones. Lo cierto es que la noticia y la opinión, si se quiere, están desdibujadas. Todas forman parte de un mismo medio, tienen la misma apariencia y se han incorporado, se han insertado en el sistema de justicia. Está desdibujado el funcionamiento de la estructura recursiva. Hace unos años se analizaba si el tribunal de cuál era la función del Tribunal de Casación. Es más, se llegó a decir después del caso Casal y de Herrera Ulloa de la Corte Interamericana de un año anterior, que era el fin de la casación. Había autores que decían, esto es el fin de la casación. La casación sobrevivió como estructura, pero lo cierto es que el funcionamiento del sistema recursivo es un funcionamiento que está desdibujado. La casación horizontal. ¿Qué es la casación horizontal? Bueno, eso fue una respuesta que dio la Suprema Corte para atender la exigencia de la doble instancia cuando la condena provenía de un órgano, no del órgano de juzgamiento, sino de un órgano revisor. Esa situación, que además genera inercia en este contexto en el que el objeto está distanciado, bueno, explica en parte al menos la situación que nos toca vivir. Ahora, la respuesta parte también voy a decir una cosa básica, de la escuela, pero nosotros tenemos que estar de acuerdo. Esto es, el sistema de justicia, ¿qué tiene por objeto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el sistema de justicia? Como operadores, ejerciendo la abogacía, fiscales, defensores, jueces. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Es pragmática la respuesta? ¿Es tratar de tomar las decisiones que no nos comprometan? Imagínense en el periodo, no quiero hacer una comparación, no la voy a hacer mejor. No la voy a hacer. Lo cierto que, digamos, el diagnóstico para mí es una gran preocupación, porque en realidad el problema no es la destitución de magistrados por decisiones judiciales. Ese es un síntoma. Eso es una puerta que parece que se quiere abrir, que en otros ámbitos se abrió de otra manera, es decir, había que cambiar a la Corte, entonces se destituye. Tenemos que trabajar para racionalizar, para enmarcar esas cuestiones, y yo creo que sí, pero nos tenemos que poner de acuerdo en algunos puntos básicos, porque podemos discutir y estar de acuerdo aquí, pero si después un órgano de alzada descalifica
señala que somos unos ignotos bueno, va a ser muy difícil que posteriormente, en función de los intereses que siempre están en juego en un proceso tan delicados y tan sensibles, no seamos objeto de persecución. Por supuesto que la magistratura tiene que estar sometida al escrutinio de la sociedad democrática, indudablemente, pero no tiene que ser ese un instrumento para perseguir o para hacer valer ciertas posiciones, por más lícitas, genuinas y valiosas que sean, porque si no es el principio de justificación. La Constitución dice, por ejemplo, ninguna persona será obligada a declarar contra sí mismo. Y antes, ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo. Yo pregunto, ningún o ninguna, ¿significa que hay alguna excepción? Pero si es un caso de terrorismo, no, ninguno. Ninguno es ninguno. Para nuestra Constitución el fin no justifica los medios. Vamos a hacer una pregunta breve. Yo pensaba, y pido tu opinión, y si hay alguna mención en la Corte, en los fallos que vos has podido estudiar. Yo lo que veo es que, por ejemplo, a diferencia de vos que tenés, por ejemplo, la posibilidad de estar en la justicia federal, me da la sensación, o por lo menos eso percibo, de que en los que todavía estamos, o sea, los que estamos en el sistema de provincia, en el sistema acusatorio, los jueces particularmente quedamos, si quieren, más vulnerables a estos ataques en función de la instalación de ideas o de verdades ya asumidas a partir de noticias, de casos relevantes, y nosotros, a diferencia de lo que está en los medios o lo que resuena, nosotros tenemos que resolver con lo que nos traen. En ese sentido, suele pasar que tenemos, por ejemplo, como un sistema acusatorio, nosotros no investigamos, no traemos los elementos de cargo, sí lo hace el fiscal. Con lo cual estamos atados a la labor del fiscal. Porque si está instalada una idea que, por ejemplo, de que un fulano cometió tal hecho, está instalada la idea. Ahora, a mí el fiscal me lo tiene que acreditar. Y la pregunta es, en definitiva, ¿hay alguna mención a ese grado de, si se quiere, debilidad en quienes ejercemos en un proceso acusatorio, jueces que ejercemos en un proceso acusatorio? Y en tal caso, ¿cuál es tu opinión? No he encontrado, quizás lo hay, yo no lo vi, que haya una referencia al sistema y en todo caso a la exposición que los jueces o la magistratura puede tener en un modelo acusatorio, que además es el modelo constitucional, ¿no? En eso estoy absolutamente de acuerdo. El problema, vos introducís el problema de la posverdad y digamos, en este conflicto de intereses, por eso la importancia de la independencia del sistema de justicia. Es decir, la magistratura es vulnerable y es posiblemente la institución más vulnerable de todas. Primero, no puede invocar una legitimación democrática por voto popular. No estoy diciendo con esto estoy a favor de ese modelo. Se puede analizar, pero no se puede invocar. Un gobernante puede tener un amplio margen de disenso en la población, incluso lo estamos viendo con números que oscilan el 50 y 50, 60 y 40, que es un amplio margen. Imagínense que un 40% de la población expresase disconformidad con decisiones judiciales. Pero puede señalar que está legitimado porque proviene de un voto y tiene un mandato en ese periodo de tiempo. La magistratura no puede decirlo. La magistratura es diversificada. Es decir, un órgano particular puede pronunciar una decisión que después es descalificada por otros órganos superiores. Y está bien que sea descalificada. El punto es, ¿cuáles son los límites del lenguaje, del contenido de esa decisión que descalifica o que revoca? Ahí hay un gran problema, que es lo que recién decía, se me fue, Esteban. Es lo que recién planteaba Esteban. Después es muy difícil. Pasaba en Ecuador con el error judicial inexcusable. El Tribunal Superior lo declaraba y ya habilitaba el jury de enjuiciamiento. Y la Corte Interamericana le dijo no, así no puede funcionar.
usted tiene que analizar en el jury de enjuiciamiento que ese error sea una causal de inidoneidad.